Bendiciones, mis amados por Jesús, José y María. Vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tus manos, Señor, está nuestra vida, está nuestro corazón y los anhelos más profundos que nos habitan. Danos, Señor, la gracia de contar con la asistencia del Espíritu Santo, para que esta charla sea de gran provecho para nosotros y nos acerque más a esa plenitud tan anhelada por nosotros, pero sobre todo por ti. Gracias, Jesús. Te amamos y te adoramos en el santísimo sacramento del altar. Y allí, en el sagrario más cercano, pedimos a nuestro ángel de la guarda que corra, que vaya y presente a nuestro Señor esta pequeña y humilde súplica. San José, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué alegría! ¡Qué gran gozo poder estar nuevamente con ustedes! Definitivamente esas oraciones que están haciendo por nosotros se sienten fuertemente. Les agradecemos y les invitamos a perseverar en esas oraciones que se han propuesto hacer por nosotros. Dios les ha de pagar con el cielo. Esta es la última charla de esta semana, pero vamos a dejar una tarea, una práctica espiritual muy importante para esta semana, para que la realicemos este fin de semana. Recuerden que vamos a tener como unos momentos para vivir unas charlas, luego una pausa de 2 días o unas prácticas espirituales y luego una pausa. ¿Para qué? Para que alcancemos a desatrasarnos, para que alcancemos como a contemplar lo que hemos vivido, como para que repasemos, para que usemos ese tiempo en cosas santas y que podamos estar unidos espiritualmente en esta intención de consagrarnos a San José. Como saben, la gracia de esta consagración es la plenitud. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora, porque ayer, los que ya vieron la charla, si la vieron hasta el final, se dan cuenta que se me apagó el teléfono y estaba muy tarde como para grabar más y luego editar lo que eso implicaba otras 3 horas. Mejor dicho, si así me acosté a las 3 de la mañana, implicaba no dormir, porque yo me tengo que levantar por ahí a las 6 o 6:30, entonces no tenía como ese tiempo. Pero me propuse en esta primera parte de esta charla hacer como un pequeño resumen y aprovechar pues que se me había apagado el teléfono y había quedado la charla como sin despedirnos, sin las conclusiones generales, porque ya habíamos acabado pues el tema, pero nos hicieron falta las conclusiones. Entonces me propuse como usar ese accidente en beneficio de todos y poder hacer un pequeño resumen. ¿Qué llevamos hasta aquí? Llevamos unas charlas introductorias, esas charlas fueron 2. Luego vimos como el tema general y el planteamiento general de al menos la primera parte. Y esta primera parte de la consagración va hasta el 30 de enero. Hasta esa fecha, esta primera parte. Luego del 1 de febrero al 1 de marzo vamos a vivir otra etapa y del 1 de marzo al 15 de marzo la etapa final. Al 14 porque el 15 es el retiro. Recordarles las 2 fechas importantes que tenemos: peregrinación el 15 de febrero y el 15 de marzo una vivencia de retiro. Quienes no pueden estar, porque es que no puedo viajar desde Estados Unidos, desde Bogotá, desde Pereira, no puedo viajar a Medellín en esa época. Recuerden que nosotros estamos en Medellín.
bueno, propiamente en el Valle de Aburrá, les vamos a dejar como un material para que ustedes lo vivan de forma planeada y organizada. Entonces, recomendarles que separen esa fecha en la medida de lo posible, y si no, que separen el domingo siguiente quienes no puedan hacerlo, para que lo vivan virtual, cada uno de esos dos encuentros. Esos son los avisos parroquiales y como el esquema general que hemos presentado. Hemos vivido una serie de charlas, estamos ya en los anhelos que vimos en la primera parte, un camino de sanación que sugiere 3 etapas: purificación, iluminación y unión con el Señor. Y son las etapas que vamos a vivir en el camino hacia la plenitud. Ese es como lo primero. Ahora estamos en la primera parte de esas 3 etapas que describimos, entonces estamos en la vía purgativa o en la vía de purificación. La purificación implica necesariamente una sanación y la sanación una liberación. Entonces digamos que uno dice algo, pero detrás de eso hay otras cosas y otros elementos que vienen acompañando este proceso, que el Espíritu Santo, con la asistencia de la gracia, van a hacer en nosotros. Entonces hemos descompuesto, según el libro Dioses Rotos, los 7 anhelos del corazón humano en 7 pecados capitales y con sus respectivas virtudes que purificarán el anhelo que tenemos en el interior de cada uno de nuestros corazones. Ya vimos el anhelo de abundancia, que el anhelo de abundancia se ve entorpecido por la soberbia, y la soberbia se vence con la humildad. Ya vimos también el anhelo de dignidad, fue la charla pasada, y ese anhelo de dignidad se ve entorpecido, se ve encadenado, se ve frustrado en nosotros, se ve deformado por la envidia, y cómo la amabilidad y la mansedumbre pueden hacernos purificar ese anhelo y plenificarlo. Hasta ahí llegó la charla de ayer. Vamos a concluir esa charla con unas recomendaciones que tienen que ver con cómo venzo yo una vez identifiqué que mi corazón tiene inclinación fuerte hacia la envidia, que todos la tenemos, pero unos más que otros. Digamos que esos anhelos del corazón están dados porque en las almas están dados con esta verdad. En las almas esos anhelos son distintos. Estos son los anhelos generales, pero de acuerdo a mi vivencia, a mi experiencia de Dios, a mi disposición a la gracia y a mi historia de vida, esos anhelos se viven de una forma más intensa de acuerdo al alma que lo está recibiendo. Yo les decía que el anhelo más fuerte en mi alma es el anhelo de justicia, siendo todos los anhelos necesarios, pero digamos que ese es como mi anhelo más profundo, pero ya vamos para ese anhelo, que es el anhelo de hoy, el anhelo de justicia. Antes de pasar al anhelo de justicia, vamos a completar unas pequeñas recomendaciones para superar, para vencer ese mal tan grande que significa para nosotros la envidia. Y es que decíamos que para vencer la envidia es necesario cultivar la mansedumbre y cultivar la amabilidad. El cultivar estos dos bienes espirituales nos facilita vencer este pecado capital. Y cuando pensamos en cómo vencerlo, vamos a dar 3 recomendaciones. La primera es gratitud. Un corazón envidioso se somete al señorío de Dios a través de la gratitud, recordando todo lo que Dios nos ha dado. Porque si recordamos entonces lo que significa la envidia, es un no ver claramente lo que Dios me ha dado a mí y renegar por lo que le ha dado al otro, con malagradecimiento, con ingratitud. Entonces, ¿cómo sanar eso? Precisamente con gratitud. Con gratitud, o teniendo una actitud de gratitud
podemos reparar, podemos sanar nuestra disposición y nuestra inclinación hacia la envidia. Gratitud no solo hacia Dios, sino también hacia los demás. La gratitud es impresionante, es un hábito santo que el mundo ha secularizado mucho, que ha dicho como, o que ha como desvirtuado mucho lo que significa la gratitud en todo el ámbito de lo santo, y en orden a Dios, la gratitud nos da la posibilidad de dar gloria al nombre de Dios. Por eso es tan poderosa la gratitud. Es un hábito poderosísimo que ojalá cultivemos y vamos a empezar a ver cómo nuestro espíritu está de mejor ánimo y no actúa con tanto resentimiento frente a las cosas que son naturales en el diario vivir, como uno encontrarse con que el otro tiene un bien distinto del mío. Pero eso no necesariamente tiene que derivar en una envidia. Más bien, la segunda recomendación es, debe derivar más bien en una admiración, empezar a purificar nuestros sentimientos con respecto a los demás y cultivar en lugar de la envidia la admiración. Y la admiración es un bien legítimo, espiritualmente hablando, es algo que nos trae mucho bien. La admiración nos prepara para el amor. Imagínense esa hermosura. La admiración nos prepara para el amor. Por eso es entre parejas, esposos, cuando ustedes quieran saber cómo conquistar el corazón de una mujer, deben empezar por ganarse su admiración. Como ven, yo soy una mujer profundamente enamorada de mi esposo porque le veo un montón de cosas bonitas, porque realmente lo admiro. Es un hombre admirable para mí por su disposición al bien siempre. Y yo espero que con las prácticas espirituales que vamos a tener del 1 de febrero al 1 de marzo, todos sientan esa invitación a ver en el otro un ser admirable y devolverle al otro el derecho a ser amado y también mi derecho a constituir parte del bien de la otra persona. La admiración nos prepara para el amor. Si la envidia nos prepara para el odio y el resentimiento, la admiración nos prepara para el amor. Es importante cuando yo digo esto, empezar, ustedes, cuando yo hago la parte de las recomendaciones, es como un pequeño examen de conciencia. Bueno, yo como estoy en el tema de la gratitud, cuando yo me levanto doy gracias por el día, cuando alguien hace algo bonito por mí le doy gracias, busco en todo momento motivos para agradecer o busco más bien motivos para quejarme o para justificar mi ánimo como inclinado al mal, justificando mi mal. ¿Cómo es en realidad mi diario vivir? Lo segundo, frente a la admiración, pensaría que podamos hacer como un pequeño examen de conciencia frente a eso. ¿Qué es admirable para mí? ¿Quiénes son admirables para mí? O si por el contrario no me permito tener admiración por otro, porque al contrario tengo es mucha envidia. Siempre estoy deseando poseer lo que el otro tiene, no contemplando la hermosura que Dios ha puesto en el otro. Esto nos ayuda muchísimo, esta parte de las recomendaciones, a que hagamos ese pequeño examen de conciencia. Sin embargo, no se preocupen, que al final de todos estos 7 anhelos, que hoy apenas es el tercero, o sea, no vamos ni por la mitad, vamos a poder tener como un resumen. Al final de los anhelos vamos a tener un resumen general, pero ya desde la práctica. Desde la práctica. Va a ser un resumen bastante interesante que nos va a preparar para el siguiente mes, del 1 de febrero al 1 de marzo. Ese es como el examen de conciencia. Y la última recomendación es identificar las inclinaciones de mi alma frente a la envidia e intentar entenderlas. Es decir, intentar comprender
de pronto, si en mí, y pedirle la asistencia al Espíritu Santo, cuando yo digo intentar entenderlas, es llevarlas también a la oración, no hacer un ejercicio simplemente como mental, como humano, no, intentar entender a la luz de la gracia. Llevar a la oración lo que yo creo que Dios quiere trabajar en mí, porque estoy sintiendo inclinación hacia la envidia entendida como una tristeza por un bien ajeno, ¿cierto? Entonces, poder como tener ese panorama completo desde la oración y empezar a pedirle al Señor que nos ilumine. Señor, de pronto hay una herida en una parte de mi vida que quizá me es oculta todavía. Quizá hay algo que esté oculto, que yo no pueda entender bien del por qué se da de esta manera. Y empezar a pedirle la asistencia al Espíritu Santo. Bueno, esas 3 recomendaciones para cultivar la mansedumbre y disponernos, la mansedumbre y la amabilidad, y disponernos también para vencer la envidia y planificar con ello el anhelo de dignidad. Bueno, hasta ahí las recomendaciones y finalizamos con estas pequeñas recomendaciones el tema de la charla pasada, que como les dije se me apagó el teléfono, no hubo como más prenderlo. Sabemos que hace parte como de los menesteres del oficio, de uno pararse aquí pues como a grabar, ¿cierto? Bueno, el anhelo de hoy, ahora sí entramos en materia en la charla de hoy. El anhelo de justicia. Cuando hablamos de justicia, nos remitimos a una raíz latina, justicia, que significa derecho. Eso significa en sí la palabra justicia, como algo derecho, algo recto. Y de acuerdo al contexto en el cual se ofrece, ya ese significado toma un valor más profundo. Por ejemplo, si vamos a hablar de la filosofía moral, que es lo que nos interesa en este momento, se entiende la justicia como un vivir rectamente, honestamente y verdaderamente. Entonces, el anhelo de justicia, ya entendido como anhelo, es esa inclinación de mi alma, es ese deseo que mi alma tiene de vivir en el bien, de vivir para aquello para lo cual ha sido creada. Esta charla del anhelo de justicia va a estar dividida entonces en una primera parte que es un significado, otra parte que son unos 3 fines, 3 dimensiones, un propósito de ese anhelo y cómo San José Justísimo viene a ayudarnos con su intercesión y con su ejemplo a legitimar nuestro anhelo de justicia, que él también lo vivió. Cómo lo vivió él y cómo puede ayudarnos también a nosotros a vivirlo íntegramente. Esa es la primera parte en torno a la justicia. Entonces, primero el significado no solo de la palabra, sino del anhelo de justicia. Luego tenemos 3 fines, 3 dimensiones y con ello un propósito del anhelo y cómo San José Justísimo viene a enseñarnos cómo planificar ese anhelo con su propia historia y con su propio ejemplo. Y además con su propia intercesión, eso es lo más hermoso, que no solamente nos da ejemplo, sino que reza por nosotros para que podamos no solo entender, sino vivir esta verdad. Luego veremos la contraparte. Y esa contraparte de la justicia es el pecado capital, o la otra cara de la moneda, es el pecado capital que nos imposibilita para vivir plenamente ese anhelo de justicia. En esto
les diré más adelante que definitivamente el Señor es hermosísimo, providencial y se ha valido incluso de mi propia lucha con este anhelo y con el pecado capital de la ira, que es como digamos, como mi inclinación más como natural, se ha valido para hacerles llegar esta charla de hoy. Porque esta charla de hoy, si bien es cierto, me tocó consultarla de las mismas fuentes, ¿cierto? La Suma Teológica, lo que ya les hemos dicho, las fuentes de los santos, la doctrina de la Iglesia, la Santa Biblia, esos son nuestra bibliografía, ¿cierto? Y también el libro de las virtudes. Digamos que fue demasiado bonito sentarme a preparar esta charla porque es como reconocer también cómo yo desde lo propio, desde mi propia historia, vengo dando la batalla con este pecado capital. Y cómo también mi alma ha entendido este anhelo. Y este anhelo fundamentalmente es lo que nos tiene aquí, los unos frente a los otros. Este anhelo de justicia. Ya vamos a ver por qué les digo eso. Gracias a este anhelo yo estoy aquí parada frente a ustedes. Bueno, hablando entonces del significado, ya finalizando la introducción de esta charla, de esta charla número 8, ¿cierto? Número 8 de 22, son 22 charlas en total que iremos repartiendo durante estos 60 días. Pero esta es la charla número 8. Vamos entonces a retomar el significado de la palabra justicia. La palabra justicia desde nuestra perspectiva moral. ¿Y por qué nos interesa tanto la perspectiva moral? Porque es la que nos va a decir cómo nuestro espíritu, cómo nuestra alma va a tomar decisiones. Entonces, según esta filosofía moral, la justicia significa vivir rectamente, vivir honestamente y vivir verdaderamente, o sea, vivir en la verdad. Es fundamental. Fundamental porque el hombre ha sido creado, y estos son los 3 fines, para el bien, para la belleza y para la verdad. Entonces digamos que el anhelo de justicia es connatural al ser humano porque le devuelve la autonomía hacia esos 3 fines. Le devuelve como la legitimidad, le devuelve como el derecho a apropiarse de estos 3 fines: el bien, la belleza y la verdad. El sumo bien de todo sabemos que es Dios mismo. Asimismo, Él es la belleza más profunda y es la única verdad. Por eso decimos que nosotros hemos sido creados para Dios y Dios contenido en estos, digamos que en estas 3 facetas, siendo Él muchísimo más que esto, pero nuestro corazón atiende todo lo que es bueno, bello y verdadero. El anhelo de justicia nos lleva a transitar, a caminar hacia esta consecución de estos 3 fines. Asimismo, como es algo que nuestra alma busca naturalmente, también presentaremos aquí 3 dimensiones. ¿Cómo busca nuestra alma estos 3 fines para los cuales ha sido creado el hombre? Y las 3 dimensiones es, digamos que una relación hacia Dios, una relación conmigo mismo y una relación con el prójimo. Esas son las 3 dimensiones. Presentando todo esto ya a la luz de la justicia, hagámonos la pregunta hacia las 3 dimensiones. ¿Qué es lo justo para con Dios? ¿Qué es lo justo para con mi alma? ¿Qué es lo justo para con los demás?
¿qué es lo justo? Es decir, ¿qué es lo más íntegro? ¿Qué es lo más honesto? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo más bello hacia Dios? Y es que, y aquí también se encuentra entonces ya el propósito del anhelo de justicia, y es que el propósito del anhelo de justicia, si lo vamos a ver con respecto a los demás anhelos, es completar el camino. Recuerden que estamos en un camino de plenitud. Devolvámonos un poquito. La abundancia nos muestra el anhelo de abundancia. Dios lo ha puesto en nuestro corazón para mostrarnos su señorío, que Él quiere reinar, y cuando nosotros correspondemos a este anhelo con la humildad, le devolvemos a Dios su señorío en nuestra vida y en nuestra alma. No así con la soberbia. Si nos dedicamos a ver, si vamos a ver en la extensión de la palabra todo lo que significa ello, vivir esta soberbia nos priva del reinado de Dios y me somete al reinado de mí mismo y al reinado del mal. Y yo no quiero eso. Entonces, si vamos a ver qué es lo justo para Dios, no es solo devolverle su reinado, sino también, como nos muestra el anhelo de dignidad, que yo tenga un lugar en ese reino. Eso me está mostrando el anhelo de dignidad, mi lugar en el reino de Dios. Y entonces, ¿qué me permite el anhelo de justicia? Me permite conservarme y me permite perseverar en ese lugar que me ha sido otorgado. Y no solamente a mí, sino comunicar a los demás el bien tan grande que he recibido. Miren esto tan lindo que estamos construyendo, o sea, estas conclusiones a las que estamos llegando juntos. El anhelo de abundancia me viene a mostrar el reino de Dios, su señorío sobre mí. El anhelo de dignidad me viene a mostrar y a enseñar el anhelo de dignidad, y con ello el Señor me otorga un lugar en su reino. O sea, Dios no solamente me quiere mostrar su reino, me quiere dar un lugar en él y me quiere dar las herramientas para perseverar en él y las herramientas para atraer a otros y para que otros también perseveren en este camino de bien, de belleza y de verdad. Entonces, el propósito del anhelo de justicia es perseverar en el bien y con ello vivir la armonía para la cual Dios me ha creado. Una armonía que me pone en sintonía no solamente con Dios, conmigo mismo, en el bien, y no solamente ahí, sino también con los demás. Por eso hablábamos de las dimensiones. ¿Y me pone en qué sintonía? En la sintonía de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero. ¿Yo cómo puedo compartir estas tres cosas, estos tres bienes espirituales, estos tres fines de mi alma? ¿Cómo los puedo compartir con los demás? A través del anhelo de justicia. Dios para eso me ha hecho con ese anhelo de justicia. San José nos enseña cómo ser verdaderamente justos. San José justísimo. A ver, cuando hablamos de los justos en el Antiguo Testamento o antes de la gracia, estamos hablando de los santos. Y cuando se dice un hombre justo, se le está diciendo un hombre santo. Solamente que ahora se le dice santo por la gracia santificante que opera Dios a través de los sacramentos por medio del Espíritu Santo.
Por eso se le dice santo ahora y no antes. Por eso antes del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, pues en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, ustedes no ven ni siquiera que los libros dicen o San Elías, que efectivamente es un santo. No, no es así, sino como hombres justos que a través de su vocación empezaron a vivir una integridad de cara a Dios que los hizo santos, pero antes se les llamaba justos. Y esa justicia en el Antiguo Testamento estaba dada por un hombre que atesora la ley que son los mandamientos, que atesora la alianza. Ese es como lo que nos viene a mostrar el Señor a través de esta palabra justo. Es una persona que atesora la ley. Y todo aquel que atesora la ley y vive, atesorar la ley, ¿qué es? Conocerla y darle cumplimiento en mi vida. Y todo aquel que vive de esa manera es llamado justo, es llamado santo. Ustedes ven que la Biblia a partir del Nuevo Testamento dice San Mateo, Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Se ve de esa manera, como ya a la luz de la gracia, lo santo. Pero en el Antiguo Testamento era lo justo, que equivale, o sea, son equivalentes. El anhelo con el cual San José estaba viviendo de cara a Dios era que él fuera el rey de su vida, San José, y vivir en una intimidad tan profunda con el Hijo de Dios que para él no había otro pan y no había otra bebida diferente que hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, nunca somos más justos que entonces. Somos justos como San José cuando cumplimos la voluntad de Dios. Y si ustedes ven, también es el camino de su esposa, la Santísima Virgen María. Cumplir la voluntad de Dios, darle cumplimiento a la voluntad de Dios, nos introduce en unas verdades completamente diferentes a las del mundo. Nos pone en una armonía con todo el reino de Dios y nos ayuda también a comunicarla a otros. Efectivamente, ese es el camino de San José. La justicia. Si algo brilla en él, es eso. Y si por algo él mereció ser el esposo de la Virgen María, la bienaventurada y siempre Virgen María, y ser el Padre de Jesús, verdadero Padre de Jesús. Cuando lleguemos a Josefología vamos a ver por qué él es verdadero Padre, no simplemente un Padre adoptivo, sino un Padre verdadero. ¿Qué le mereció tan alto beneficio? Su justicia. Dios vio en él un corazón conforme a sus mandamientos, conforme a su propio corazón. Entonces, ¿cómo Dios nos transmite la justicia? Nos lo muestra San José, cumpliendo y guardando los mandamientos de Dios, atesorando la ley como una verdadera riqueza. Esto atrae la mirada de Dios sobre nosotros y nos alcanza a su favor. Eso es lo que nos muestra San José con su propia vida. Él nunca nos dijo, vean, hagan esto, hagan aquello. Él no nos da esos consejos específicos, o al menos no nos los da en la revelación pública de la Biblia, la palabra de Dios. No se conoce de él una sola palabra, como ustedes ya saben. Él caracteriza por su silencio, pero también por sus obras en el bien. Y estas obras en el bien son lo propio de la justicia, como lo vamos a ver más adelante. Este anhelo de justicia nace no solo de la evidencia, sino también de la vivencia de esa necesidad de conservar el orden. Todos tenemos esa necesidad de orden en nuestra vida.
Esta es la virtud, este es el anhelo, la virtud de la justicia y el anhelo de la justicia son lo que nos hace conservarnos en el orden. Si ya el anhelo de abundancia nos introduce en el orden, nos hace perseverar en el orden el anhelo de justicia, la justicia como tal. Vamos a ver más adelante en las charlas, cuando veamos los medios, cómo las bienaventuranzas tienen también esa connotación de estos anhelos. O sea, como algunos de estos anhelos, como el anhelo de justicia, el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la sed de justicia? La sed de Dios. Esa es la sed de justicia que tenemos. Esa bienaventuranza que tenemos, esas bienaventuranzas que tenemos, todos aquellos como promesas, como mensaje central del Evangelio y de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, como mensaje central del anuncio del reino de los cielos. Cristo vino a traernos el reinado de su Padre Celestial. Y nunca esto es más claro como lo es en las bienaventuranzas. Es como el testamento que nos deja Jesús a los pobres de Yahvé, de los cuales esperamos hacer parte verdaderamente algún día con nuestra vida. Hasta ahí llega la primera parte de esta charla, que es el anhelo de justicia y cómo legitima esto nuestro anhelo de plenitud. Cómo Dios quiere legitimar incluso nuestras pasiones, por decirlo como lo dice Santo Tomás de Aquino, nuestra pasión de la ira, que se considera como el obstáculo o la deformación de este anhelo. El anhelo de justicia es un anhelo bellísimo. Es el anhelo que nos pone en atención a otros, que nos da Dios y que cultiva a través de este anhelo nuestro celo por las almas, es decir, nuestro deseo de evangelizar. Por eso les decía yo que gracias a este anhelo estoy parada frente a ustedes, porque en mí este anhelo es bastante fuerte. Es bastante fuerte, que me lleva a renunciar a lo que sea por llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en el corazón, y con el discernimiento se ha visto claramente cómo se debe hacer. Yo una vez sé eso, mis pies corren presurosos. Este anhelo de justicia dignifica nuestra existencia, la eleva a una plenitud superior. Este anhelo de justicia entonces tiene una forma de desvirtuarse, y es a través de un pecado capital llamado la ira. ¿Qué es ira? Según los estoicos, Séneca decía, la ira es un momento de locura. Así lo describe él. Y dice, el que se aira, el que se encoleriza tanto que llega hasta su sobra su cólera, es un loco. Es alguien que pierde la razón por un momento. Es alguien que pierde como la noción de la realidad por un momento. Esta inclinación de nuestra alma, como vamos a ver más adelante, es útil en las manos del Señor. Incluso lo que les decía, Dios legitima hasta nuestras pasiones, Él no las anula. Dios no anula nuestras pasiones, Él las legitima. Santo Tomás de Aquino escribe en la Suma Teológica 11 pasiones. Aquí no se las voy a enumerar. Solo me voy a centrar en esta pasión de la ira. Él la toma como una pasión. Y dice él que la ira es una cólera, un enojo que nos lleva a actuar queriendo hacer daño a los demás. Así nos lleva a actuar la ira. Entonces, esta segunda parte de la charla va a estar dividida
en una advertencia, poner allí qué es lo primero que vamos a decir. Una advertencia, luego un contraste, luego marcando un camino, mostrando unas generalidades y por último haciendo unas recomendaciones para superar este pecado capital. Nuevamente, entonces vamos a pasar por una advertencia, vamos a pasar por un contraste, un camino, una generalidad y unas recomendaciones. La primera parte, que es de la advertencia, la vamos a poner bajo esta luz. Mejor dicho, bajo esta luz vamos a mostrar cómo Dios quiere legitimar nuestro anhelo de justicia, incluso valiéndose de la ira como pasión, es decir, como esa parte de nuestras emociones que sirve también para dar gloria a Dios. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios también? A través de la ira, santificando la ira. Hay una ira santa, como la que tuvo nuestro Señor. Ustedes ya lo saben, esa manera tan fuerte del Señor muchas veces comunicar, pero en medio de todo infinitamente sabia. La justicia nos lleva a vivir una verdadera prudencia. Y la prudencia no significa siempre estar callado, no, significa también actuar y significa también denunciar cuando hay que hacerlo. Y eso era lo que hacía nuestro Señor, denunciar allí el pecado, y lo hacía con tanta vehemencia, viendo que no entendían. Lo que veíamos en él era una frustración que se plenificaba para dar gloria a Dios, que se volvía grande en orden a Dios. Eso era en Jesús, la frustración. Cuando él experimentaba frustración, eso era lo que se ve que él vivía. Ejemplo, como el ejemplo más prominente, cuando saca a juguete y a látigo a los vendedores del templo, al ver que estaban haciendo negocios con las cosas de Dios, con las cosas de su Padre. Esto produce en él tanta indignación. La ira pasa también por un sentimiento de indignación. Esta pasión humana también la vivió nuestro Señor Jesucristo y nos pone en orden a Dios. Listo, ¿cómo estoy buscando la gloria de Dios con esta pasión? Porque para eso nos sirven las pasiones, para buscar la gloria de Dios. Un día, no sé en qué consagración, pero sí sé que vamos a hablar de eso y vamos a vivir la consagración de las emociones. Si esta es la consagración de la plenitud, lo otro va a ser la consagración de las emociones. No sé cuándo, pero ténganlo por seguro que lo vamos a hacer. Nosotros vimos un taller de la santificación de las emociones, un taller súper bonito. Pero lo hicimos, digamos que a puerta cerrada, porque, como les decimos, todas estas preparaciones para la consagración a San José, mejor dicho, esto se ora un año anticipado. Para la próxima consagración, o sea, acabándose esta preparación para la consagración y teniendo la ceremonia, yo descanso un mesecito y ya me reúno con la Madre Maritza para darle dirección a la nueva consagración que se va a ofrecer el otro año. Porque la consagración vista como los días simplemente se toma del libro del padre Donald Calloway, como ya lo dijimos, y lo vamos a empezar a vivir desde el 1 de febrero. Pero esa es una lectura muy pequeña de 5 minutos. Lo demás del padre Donald Calloway se podría ver como una josefología, que es lo que vamos a dar en la última parte. Pero nos hemos apropiado de esos espacios de consagración y al ver que son tan masivas las respuestas de las almas que se inscriben, que quieren vivir el proceso, al ver que es tan masiva la respuesta, hemos querido abrazar su necesidad y su anhelo de consagración con un tema diferente de consagración, de preparación, con un tema distinto.
Entonces, eso para que desde ya oren por la próxima consagración y si Dios les concede la gracia, que puedan también hacerla el próximo año. ¿De qué va a tratar? No sé, hasta que la Madre Marisa no me dé como una claridad, no nos sentemos con esa dirección. Bueno, la primera parte es la advertencia. Esto va a ser muy rápido porque como ustedes ven, se terminó el tema anterior, se dieron unos avisos parroquiales, se dieron 2 introducciones, uno para la primera parte y otro para la segunda parte de esta charla, y ya vamos muy avanzados, mejor dicho, en esta charla. La primera parte es una advertencia, y una advertencia de que Dios ha querido colmarnos y ha querido hacernos y crearnos también con este anhelo, con el anhelo de justicia, y nos muestra también una pasión de la ira, pero también un pecado capital de la ira. Aquí vamos a ver ese pecado capital, cómo nos aleja de nuestro propósito en el anhelo. El pecado nos aleja de nuestro propósito en el anhelo que Dios ha puesto en el corazón. Y nos aleja de ese propósito al querernos imponer por la fuerza. A ver, devolvámonos un poquito al anhelo para que entendamos mejor. Cuando yo veo que algo es bueno, que es bello, que es verdadero, yo quiero hacerlo una verdad en mi vida también, quiero vivirlo. Pero no conforme con eso, porque el anhelo de justicia no solo se queda en mí, sino que también quiere compartir con los demás el bien tan grande que ha encontrado. Entonces ahí Dios nos pone en el corazón un anhelo también de evangelizar y de compartir con otros el bien que nosotros hemos obtenido. Pero la ira, que siempre va a estar presente en todo lo que tenga que ver con la justicia, nos va a mostrar que el otro no es tan bueno como debería. El otro debería ser mejor, debería ser más bueno. Entonces yo quiero cogerlo y meterlo como a la fuerza en lo que yo creo que es justo, en lo que yo creo que el otro debe hacer. Y es ahí cuando hablamos de proselitismo. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Que si bien es cierto que el anhelo de justicia nos quiere llevar también a acompañar al otro, no es por la vía de la imposición, no es obligando al otro con proselitismos, no. Es más bien como vivirlo como una invitación, que el otro pueda sentirse invitado por mi manera de vivir, no obligado por mis acciones. Y yo creo que en esto, y aquí sí me voy a permitir dar un poquito de una corrección en el amor, y esto por eso quería empezar con esta advertencia, porque sé que este anhelo de justicia en nosotros nos lleva a un celo apostólico, pero a la vez nos lleva a un deformar al otro. Y ya vimos en la charla pasada lo mucho que vale un alma. Y nosotros no podemos hacer eso. Y este mensaje va no solo para los que están viviendo esta consagración y que son miembros de una familia, porque es muy frecuente que llegan con la duda, listo, yo quiero vivir mi fe, quiero que mis hijos también la vivan, entonces quiero obligarlos a que ellos la vivan. No, no es esa la manera. Con eso, ¿saben qué hacemos? Los alejamos, los mantenemos lejos. Miren el pecado tan grande y cómo nuestro enemigo espiritual conoce tan perfectamente nuestros anhelos que se ha ideado un plan maestro. La soberbia nos aleja de los demás. ¿Nos aleja de los demás cómo?
Ya estamos haciendo como nuevamente la recapitulación y estamos viendo ya el contraste. Un contraste para terminar de explicar la advertencia. La soberbia nos aleja de los demás, haciéndonos creer que yo soy mejor que ellos, en el anhelo de abundancia. Como que nos pone por encima y nos miente. La soberbia tiene mucho que ver con la sordera. La sordera espiritual, con eso tiene que ver la soberbia. Vemos un ejemplo en el Evangelio, el rico necio. Eso está en Lucas 12, si no estoy mal. Ustedes me corregirán ahí en los comentarios, está bien. Pero el rico necio, ¿qué decía? Era tanta su soberbia que él ni siquiera se permitía los pensamientos con otros, sino que era, y diré a mi alma, alma mía, como hablando consigo mismo. ¿Qué significa eso? Cuando no escuchamos a los demás. Cuando no escuchamos a Dios, yo quiero hacer mi voluntad y ya no hay reinado de Dios, ya hay mi reinado. Cuando yo no escucho a los demás, me alejo de ellos. Para yo acercarme al otro, lo debo hacer desde el entendimiento. Para eso Dios nos ha dotado de esa potencia. No solo desde los afectos, no solo diciéndole que yo amo, hijo, yo te amo. Listo, pero lo amas y lo escuchas. ¿Estás escuchando lo que Él te está diciendo? Y no solamente a los hijos, muchos de los que están aquí hacen parte de comunidades. Emaús, Corunum, Lazos, que yo sepa. Un camino neocatecumenal. Si hay más comunidades, me las pueden escribir en los comentarios para que sepamos a qué comunidades pertenecen también. Qué lindo. O simplemente hacen parte de una vida de parroquia. Entonces la soberbia nos priva del oír. Yo no estoy escuchando al otro. Me estoy escuchando yo. Estoy escuchando lo que yo creo que es justo, no el proceso del otro. No estoy acompañando verdaderamente. Y yo creo que sí, pero no. ¿Por qué? Porque la soberbia va por delante. Ya va kilómetros adelante. Ya nos ha aventajado en el camino y ni siquiera nos hemos dado cuenta. La soberbia entonces nos aleja de los demás. La envidia, por el contrario, es el pecado de la vista. ¿Por qué? Vamos a verlo con la parábola que se encuentra en Mateo 20. El dueño de la viña que sale a buscar, vuelvo y les digo, no sé exactamente si está en Mateo 20. Ustedes lo buscarán allí porque es como, bueno, lo que recuerdo. Pero ustedes buscarán y me comprobarán que sí está ahí. Y si no, van a escribirla en la cita abajo, en los comentarios, para que los demás que vean este video puedan remitirse ahí y ver que sí era esa la cita. ¿Qué dice la parábola del dueño de la viña? Un dueño de viña sale a buscar trabajadores que le puedan ayudar y nos enseña cómo a los que se les paga, porque a todos se les paga lo mismo, independientemente de la hora en la que lleguen. De eso trata la parábola. ¿Y a qué se está asemejando eso? Que nuestra manera de ver las cosas no es la misma manera de Dios. Entonces muchas personas se llenan de envidia en el corazón porque no pueden ver como Dios ve. Dios ve una cosa en el corazón y de acuerdo a ello concede unas gracias a las almas. Entonces el envidioso está mirando lo que Dios le dio al otro y despreciando lo que Dios le dio a su propia alma. Es así como el envidioso no puede ser feliz él y sin embargo sí se entristece por la felicidad del otro. En eso se basa esa parábola. Este es el pecado de la vista espiritual, precisamente por eso. Porque nos impide ver el bien que Dios me ha otorgado a mi propia alma.
El anhelo de justicia, no obstante, o la ira, que se ve frustrada en el anhelo de justicia, que frustra el anhelo de justicia, mejor dicho, es el pecado de las acciones, o sea, que ya propiamente se ve en las acciones. Como vemos, el Señor, esa cita sí no la tengo, y sé que es en Mateo, puede ser Mateo 25, y dice, esa cita nos dice, nuestro Señor hace como una comparación, y dice, es que el que tiene ira y el que tiene resentimiento y el que odia al otro, es como si lo hubiese matado. Imagínense la gravedad que el Señor lleva este daño en el alma. Lo compara con el homicidio. Entonces, si la soberbia me aleja de los demás, el vicio y el pecado de la envidia me lleva a conservar esa distancia, porque me impide acercarme a los demás. Si la soberbia pone la primera cuota, la envidia pone la segunda y la ira pone la tercera. Esa es la correlación que quiero mostrar en esto, y por eso decíamos que un contraste con los demás anhelos y con los demás vicios y con los demás pecados capitales que ya vimos de soberbia, envidia y ahora la ira. La soberbia me aleja de los demás, la envidia me mantiene lejos. Poniendo el ejemplo de una manada de gacelas, de venaditos. Están los leones acechando. Como león rugiente, busca el demonio cómo devorarnos. Entonces busca ahí, busca. Y aleja, de la manada aleja a uno. ¿Con qué lo alejó? Con la soberbia. ¿Y cómo le imposibilita a este uno volver hacia los demás? Pone una distancia irremediable. Si este pecado no se vence de la envidia, la distancia es irremediable. Y mantiene lejos a la gacela, al venadito, la mantiene lejos para poder devorársela. ¿Y cómo se lo devora? Ya con la acción de la ira. El homicidio. Imagínense la correlación tan fuerte que hay en estos tres pecados capitales. Soberbia, envidia y la ira como pecados capitales. Impresionante. Al vencer uno, estaremos también abonando vencimiento para los demás. Entonces, devolviéndonos un poco a la advertencia y ya concluyendo estas dos primeras partes de este estudio que estamos viendo y de esta reflexión que vemos de la ira, no es justo con las almas imponerles las cosas. Esto no solo nos pone a nosotros en la vía de la soberbia, la envidia, o quizá pasa de una vez de la soberbia a la ira, actuando proselitistamente, imponiendo en los demás la verdad que yo creo que es. No es justo con los demás esto. A la luz de las tres dimensiones que ofrecíamos, ¿qué es lo justo hacia Dios? Que yo cumpla su ley. ¿Qué es lo justo hacia mí? Que yo me permita ir en busca del bien, de la belleza y de la verdad. ¿Y qué es lo justo con el otro? Que yo comunique lo que he encontrado, la perla de gran valor, que vaya y diga, mire, yo he encontrado un bien muy grande, pero que lo diga más como una invitación que como una imposición, porque eso no se ve bien. Eso lo que hace es alejarnos, y es más, les voy a contar algo que está oculto en esta manera proselitista de actuar, es empujar al otro hacia el vacío, porque lo que debería ser para mí, de mi parte hacia él, comprensión, se vuelve obligación, se vuelve imposición, y es empujarlo al abismo, negándole lo que él necesita en ese momento, que es la justicia, lo justo hacia el otro.
en mi celo apostólico es la comprensión, es la escucha y es la coherencia de vida cristiana. Eso es lo justo con el otro. Y si me da la oportunidad en algún momento, una palabra. Y si me da la oportunidad en la palabra, una exhortación. Y si me da la oportunidad por medio de la exhortación, no solo a través de ella, sino a través de otras acciones concretas, el amor. Ese propiamente es el camino que vamos a proponer desde el 1 de febrero. Yo sigo haciéndole propaganda para que ustedes se motiven a vivir y a darse la oportunidad de planificar sus vidas a través de estos 30 días de prácticas espirituales que vamos a vivir. Bueno, vamos al tercer punto, el camino. El primero era la advertencia y es no imponerme con la violencia, ni de mis palabras ni de mis actos. No llegar al proselitismo, hacer más bien una invitación. La segunda parte era un contraste. ¿Cómo están relacionados los pecados de soberbia, de envidia y de ira en relación a mi prójimo? Y también viéndolo hacia mí mismo. ¿Cómo están relacionados estos tres pecados? Que son los primeros tres anhelos que hemos visto: anhelo de abundancia, anhelo de dignidad y anhelo de justicia. Estos pecados se contraponen a estos tres anhelos. Ahora vamos al tercer punto y es el camino. Fuerza, muchachos, que apenas faltan 3 puntos. El camino del pecado de la ira. Es necesario que nosotros entendamos qué es lo que sucede en el corazón humano cuando experimenta una pasión tan baja como la ira cuando no se ha purificado. La purificación de la ira, de nuestro anhelo de justicia con respecto a la ira, es necesario comprenderlo a la luz del camino del pecado. Cada vez que nosotros pecamos, nos confirmamos en el mal y cada decisión es como dar un paso. Yo cometo este pecado, doy un paso, cometo este otro, doy otro paso. Es como hacer un camino de pecado. Lo mismo en la gracia, es hacer un camino de gracia, camino de cielo. Pero el camino del pecado en la ira se da fundamentalmente por 3 pasos. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto? ¿Cómo se llega a instaurar la ira en nosotros? ¿Cómo conquista nuestro corazón? Y conquista nuestro corazón con engaños. Como les decía, este es mi pecado dominante, dado mi temperamento. Yo soy colérica por 2, o por 3, mejor dicho. Colérica y media. Uno tiene en los temperamentos un primero y un segundo, un complementario. Mi complementario también es colérico, o sea, yo soy colérica y colérica. Es impresionante, o sea, mi manera de ser es esta. Dios me dotó de este temperamento y este temperamento también sirve para su gloria. También sirve porque Dios no hace nada mal hecho. Este temperamento sirve a su majestad, honor y gloria. Sin embargo, hay unos vicios que son más dominantes del temperamento colérico. Quienes no han visto un poco más de ello, nosotros tenemos un librito, vamos a ver si lo tengo a la mano para mostrárselos. No lo tengo a la mano, es el libro de los temperamentos. Y ahí explican cada uno de los temperamentos, o sea, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, es decir, cuáles son los puntos que los pueden llevar a la santidad y cuáles son los puntos que los pueden llevar a la condenación, de acuerdo a la esencia de cada una de nuestras almas. A nosotros se nos da un insumo, ya nuestras decisiones nos confirmarán en el bien o nos confirmarán en el mal. Resulta entonces que el camino de la ira en nosotros empieza con un bien. Y esto a mí me parece lo más astuto. Vean, a mí llegar a esta conclusión, me tomó muchos años y muchos exámenes de conciencia escritos y muchos exámenes de conciencia profundos. Me tomó, mejor dicho, un examinarme y un revisarme así con la lupa. A ver,
muestre pues a ver qué hay ahí, verlo y examinarlo, orar, llorar, berrear, patalear, mejor dicho. Lo que les vengo a traer es fruto de mi propia cosecha, de mi propio plantío, de mi propia alma, en este pecado de la ira. Y es como es. Y en mí, yo me he dado cuenta, bueno, aunque ustedes se dan cuenta, cuando el pecado está tan arraigado, ya no es como tan sutil, sino que es evidente y contundente. O sea, llegas al mal simplemente por A o por B. Siempre desemboca en el mal. Eso es un alma muy habituada al pecado, ¿cierto? Un alma que aún no ha llegado a las mieles de la misericordia divina. Esta inclinación del alma al mal, es decir, cuando el alma persevera y persevera y persevera en el mal, ya no tiene filtro, o sea, ya no hay nada que la detenga. Eso es como por un lisadero, como por un volado. ¡Pum! Usted es como las personas de mecha corta, a eso le decimos. Que usted no les ha alcanzado a decir nada cuando la persona ya está, pero armas tomar, pero a ver, démonos pues, ya está, pero combativa. Y uno es como, ay, ¿qué pasó acá? Eso nos está diciendo mucho del estado del alma, de la otra persona. Una persona de mecha corta, que no se detiene nunca, es una persona muy habituada a este pecado, o sea, ha desarrollado alta sensibilidad y alta respuesta, incluso cognitiva, o sea, en sus pensamientos, en su manera de ver la realidad, ha habituado todo para que este pecado se anide. No vamos a hablar de estos que ya sabemos que es tan evidente, sino de los más sutiles. Como el pecado de la ira siempre está al acecho. Y yo les digo algo, esto a mí me ha servido de discernimiento de los espíritus, porque el espíritu de la ira es propiamente un espíritu malo. Y es tanto que yo vivo alerta, yo ya sé que este es mi blandito, entonces yo vivo alerta y es como si me respirara en la nuca, o sea, yo siento su aliento de azufre, yo siento su aliento asqueroso cuando me quiere llevar al mal, cuando, mejor dicho, está ahí acechando, cuando me está exasperando. Yo lo siento acá. Y no necesito verlo para saber que ahí está parado y que está esperando para devorarme. Ahí vamos para las recomendaciones más adelante. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer cuando experimento esto? Cuando sé que estoy bajo ataque. Ya vamos a eso. Entonces, el camino del pecado de la ira, cuando no es tan evidente, sino de una forma más sutil, se vale de un bien. Entonces, quiere legitimarse en tu vida a través de un bien. Y este pecado asqueroso dice, pero mira, es que lo que se debe hacer es esto. Incluso el mismo espíritu te susurra eso al oído, porque como les digo, es algo, o sea, es mi lucha. Este pecado le dice a uno al oído, este vicio y este espíritu maligno le dice a uno al oído y le justifica el actuar en el mal con un bien. Imagínense a lo que llega. O sea, se disfraza tanto del bien que parece serlo. Lo que decíamos de la angeología, que es como un bien muy alto, eso quiere decir eso, pero no llega a ser el bien perfecto. Por eso nosotros estamos llamados a ser perfectos. Si queremos ser parte, tener parte con Dios, no estamos llamados ni siquiera a ser buenos. O sea, si nos quedamos en lo bueno, créanme, se los devoran las fieras. Tenemos que estar llamados a ser perfectos, o sea, a exigirnos una virtud perfecta. La virtud perfecta que nos lleve a contemplar a Dios. La virtud de la paciencia, en este caso. Y yo al descubrir mi inclinación a este vicio, descubrí que esto es más propio de las almas que son ansiosas.
porque yo en el mundo desarrollé unas ansiedades muy altas, una ansiedad muy, muy, muy grande. ¿Cómo les parece que es más propio de las almas ansiosas? Entonces se fundamenta en un bien. Él quiere hacer ver un bien como legitimar su actuar, o sea, su sugerencia. Porque ¿qué puede hacer el demonio con nosotros? Él no nos puede obligar a pecar. Él nos puede decir mucho sugerir, nos puede decir mucho inducir, o sea, darnos razones, y constantemente está aquí al oído, dándonos razones y diciéndonos, supongamos un ejemplo de la vida cotidiana, una persona que te exaspera, que siempre hace algo que a ti te molesta. Por ejemplo, y puede ser algo malo. A mí me pasaba con alguien de mi familia que tiene una inclinación muy fuerte hacia la infidelidad. Y yo me exasperaba. O sea, al ver el mal en el otro, yo quería imponer el bien a fuerza de mal. O sea, eso es lo que es la ira. Tú quieres imponer el bien a fuerza de un mal. Eso no es así. Y yo veía este pecado de la infidelidad y a mí me hervía la sangre. Era justo. Es un anhelo de justicia legítimo. O sea, ¿cómo me vas a decir que está bien la infidelidad? No, está mal. Y yo no estoy diciendo que esté mal, que esté bien. Pero esta alma, cuando yo tenía oportunidad de acercarme a ella, la lastimaba más. Con mi manera tan fuerte de decirle las cosas. Con mi manera tan fuerte, yo lo empujaba cada vez más lejos de mí. Hasta que un día, por la gracia de Dios, pude ver lo que pasó. Y esta alma se quedó completamente sola. Porque yo era la única persona en la que esa alma confiaba para develar su lucha. Y yo no tuve la compasión. Esto a mí me dio tanto dolor, porque es mi ira la que lo alejó. Y mi ira fundamentada en algo bueno. Como quien dice, es que está mal que peques de esa manera, pero listo, no basta solo con ver el mal en el otro, sino quererlo acompañar no con otro mal, sino con el bien en sí mismo. Ese es el camino de la ira a través del bien, legitimando un mal a fuerza de bien. Por eso no nos basta ser medianamente pacientes, tenemos que ser perfectamente pacientes. Y no digamos que tengo dominado este mal en mi alma, no, pero al menos es un inicio, ya no ceder a la primera y ya poder discernir, ya poder tener ojos espirituales, ya poder tener un olfato espiritual que hace que yo sienta ese azufre cuando se va acercando, que hace que yo lo sienta y mi alma no se escandalice, sino que haga lo que tiene que hacer, que actúe con prudencia. Prudencia es hacer lo que tengo que hacer. Entonces, al enfrentarme con la impotencia o la frustración, ya la soberbia se instaló en ese actuar. Ya caminé en pos de la soberbia. Y quiero hacer mi voluntad, incluso si eso significa herir al otro. Entonces se da mucho en las almas que tendemos mucho a la ira. Es que yo soy así, gústele a quien le guste. Es que yo sí voy diciendo las cosas clarito, clarito. Yo no le guardo pelos en la lengua a nadie. Es que justificamos con los es que justificamos nuestro mal actuar. Esto que quede desenmascarado en presencia de Dios. Unas generalidades que diremos de este vicio, de este mal. Ustedes lo pueden buscar en el libro de Conchita, ya saben, los que no tienen el libro físico lo pueden consultar digital. El libro
nos dice en la ira y nos habla no propiamente de ira como tal, solamente de ira, aunque la ira se encuentra en la página 67 y son vicios opuestos a las virtudes de la humildad. No solamente nos habla de ese, sino también que nos habla de una actitud muy propia, y aquí vienen las generalidades, que no viene solo. Este mal no viene solo. Este mal viene acompañado de la venganza. Y con ello todas las virtudes, todos los vicios que faltan a las virtudes de caridad. Conchita pone 19 vicios que pueden derivar, mejor dicho, de la ira. De la ira propiamente viéndolo a la luz de que es una falta de caridad. La ira es una falta de caridad, una falta de amor hacia el otro, hacia mí mismo y hacia Dios. Esa es la gravedad de este pecado. Entonces, la ira, visto como vicios opuestos a las virtudes de caridad, la ira tiene 19 ramitas. 19. Aquí no alcanzamos, por temas de tiempo, no alcanzamos a leer cada uno de ellos. Se los voy a enumerar solamente. Envidia, o sea, es codependiente. La envidia nos lleva a la ira y la ira nos lleva a la envidia. Son codependientes estos dos vicios. Calumnia, murmuración, celos, odio, rencor, acritud o agriedad, una persona agria, venganza, ruindad, una persona ruin, bajeza, vileza, perfidia, traición, burla, sarcasmo, escándalo, dureza de corazón, avaricia y premeditación. Así es como mi alma ha encontrado un camino hacia la lucha con este vicio. Y no vayan a creer que estoy muy avanzada, porque no es así. Pero al menos ya hay un norte. Y ese norte es lo que vengo a compartirles en esta charla. Una lucha de cara al vicio de la ira, que se fundamenta en un bien muchas veces. No necesariamente es todo un mal. Hay personas que actúan con traición por naturaleza, pero hay otras que llegan a la traición a través del vicio de la ira. Eso es lo que quiero decir, faltando a la caridad del otro. Fundamentando incluso más, fundamentando su vicio en un pecado ajeno, en un bien que el otro debería tener. O sea, no sé, que el Espíritu Santo pueda hacer suyas estas palabras y les pueda iluminar el entendimiento para que ustedes puedan comprender realmente qué es lo que pasa en sus almas. Porque mi camino es este, ¿cierto? Yo al luchar con todas estas, que digamos que en mí no eran tan altas unas como las otras, sí vi que al luchar contra los vicios que atacan la caridad, estaba luchando contra la ira. En mí fue ese un camino, y es un camino real. Por eso yo les digo, este libro, o sea, es bendito. Ha sido remedio para mis males. Muchos dirán, ay, ¿por qué no la Biblia? Esto tiene muchas citas bíblicas y muchas citas del catecismo también. No es solo, no es un libro, o sea, no es revelación de una persona y ya, no. Tiene muchas referencias bíblicas y tiene muchas referencias del catecismo. Bueno. Entonces, la generalidad es que este vicio no viene solo, sino que viene acompañado con otros. Este mal no viene solo, sino que viene acompañado con otros males. Daremos finalmente unas recomendaciones para acabar la charla. La primera recomendación es entender el camino del pecado en mí. Así como yo hice el trabajo, que cada uno pueda hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Esa es la tarea que les queda para este fin de semana. Un examen de conciencia profundo. Les voy a mandar un audio para que hagan un examen de conciencia escrito. Si por algún motivo hay un pecado que es muy escandaloso y yo lo voy a escribir acá, pero yo no,
no, de esto no se pueden dar cuenta, porque resulta más escandaloso el remedio que la enfermedad, entonces yo no lo escribo, ¿cierto? O lo escribo, pero guardo muy bien esta hojita. Pero es necesario escribirlo, escribir nuestro examen de conciencia. ¿Por qué? Porque resulta, eso lo veremos más adelante en los medios, como el examen de conciencia y los sacramentos, sobre todo el de la confesión y la Eucaristía, son medio de unión con Dios. Yo en la confesión puedo identificar claramente qué es obstáculo para mi unión con el Señor. Es medio perfectísimo. Entonces, entender el camino del pecado en mí y mirar concretamente situaciones, empezar a examinarme. Bueno, al final del día, empezar a examinarme. Hoy caí en el pecado de ira, hoy caí en el pecado de envidia, hoy caí en el pecado. ¿Cuál fue mi pecado dominante hoy? O sea, si Dios me pidiera cuentas de mi día, ¿yo qué le diría? Señor, lo hice mal en esto y en aquello. Eso lo vamos a hacer diario, o sea, revisarnos. Pero el hábito lo vamos a ir adquiriendo. Diario no desde ya, quienes quieran, ¿cierto? Pero la práctica y la primera es el examen de conciencia general, un examen de conciencia profundo, con los mandamientos. Ese examen de conciencia yo se los voy a mandar. Esa es la tarea. Y quien quiera a partir de este examen de conciencia empezar a revisarse, coger cada situación. Esto nos va a requerir, yo hago esto sobre todo en la oración de la noche. Digamos que yo tengo como 2 momentos de oración en la noche. Un primer momento que es que es como de cara a Dios, bueno, ¿cómo me fue hoy? Como cuando a uno el papá le pregunta, en eso se ha tornado, mi intimidad con San José se ha tornado hasta allá. Como bueno, mi papá me está preguntando cómo me fue hoy en mi día. Entonces yo le cuento, ay, ve, esto no lo hice tan mal, pero esto sí, vea, me peleé. En esto, bueno, bendito sea Dios. Y ahí yo me di cuenta que este pecado era mi dominante, porque mis pecados en el día eran muchos de ira. Ese es como una primera recomendación, entender el camino del pecado en mí, primero conociendo mi pecado dominante. ¿Cómo hago esto? Haciendo un examen de conciencia y revisando mis coincidencias día a día. Bueno, yo ya me confesé de este pecado, pero este es el pecado del cual yo siempre me confieso. O sea, un pecado del cual yo siempre me confieso. ¿Cuál es? Ese es tu pecado dominante, tu vicio dominante. Ese vicio ya echó raíces en ti, te tiene, pero así. Ese es el que tenemos que atacar principalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entender el pecado a través del examen de conciencia y luego irnos a confesar. Esa es la tarea para el fin de semana. Lo segundo, prepárese, porque si usted se propuso luchar contra el pecado de la ira, prepárese porque guerra es lo que va a tener. Entonces, como soldado avisado no muere en guerra, usted se va a preparar. Como cuando usted sabe que le van a dar un golpe, usted se vuelve hábil en esquivar los golpes o fuerte para que cuando le den el golpe usted no caiga, sino que usted lo resista. Eso es lo que le quiero decir. Vuelvo y les digo, o sea, este ha sido mi camino y mi lucha con este pecado. Esto que yo les estoy abriendo aquí es mi llaga. Y que esta llaga a través de Cristo, pasando por Cristo, los pueda sanar a ustedes. Porque esta llaga ya es de Cristo. Yo se la entrego todos los días. Todos los días. Soy una iracunda en rehabilitación permanentemente. ¿Y saben qué es lo más teso? Que las personas desde afuera me dicen, ay, esa paciencia. Y yo le digo, porque no sabes lo que va por dentro. La procesión va por dentro, como dice el dicho. No es fácil abrir esta llaga en público, pero con ello le pido a Dios me conceda los méritos para vencer definitivamente. Bueno, lo primero es prepararse para los ataques. Prepárese porque lo van a atacar y de muerte. Entender que sanar es un proceso. Yo no voy a llegar a la sanación de hoy para mañana. ¿Qué decía en mi interior? Yo decía, Señor, todos los días suplicaba,
a través de ejaculatorias, a través de la Eucaristía, yo decía, Jesús, ayúdame, 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 y que seas tú, que este triunfo sea de tu gracia con mi colaboración, pero que sea tuyo. Señor, ayúdame, te lo suplico, me postraba y le suplicaba y le rogaba como los enfermos del Evangelio. Y yo veía a un leproso y yo veía mi llaga de la ira. Yo me di cuenta a través de todo este discernimiento de dónde viene esa llaga en mi alma. Y en mi familia vivimos una violencia intrafamiliar siempre, toda la vida. Eso para nosotros fue muy fuerte y nos marcó mucho, porque las tres hijitas, tendemos mucho hacia esto. Y cuando digamos que todas lo hemos canalizado de forma distinta, ¿cierto? Para mí, espero, Dios me permita, sea camino de santificación y también compartirlo con todos los que se atraviesen. El camino de santificación que el Señor ha hecho a través de mi debilidad. Pero en mi familia era muy recurrente la violencia. Papá hacia mamá y mamá hacia nosotros, sus hijos. Era un camino de violencia, pero perpetuo y muy fuerte. Violencia física, violencia verbal, violencia emocional, violencia psicológica, violencia de principio a fin, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Eso era una constante guerra, una agonía. Y yo crecí en ese ambiente. Yo aprendí a pelear por todo. Y a estar como lista, lo que yo les decía ahorita, estar lista para la batalla. A ver, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que me dijo? Ese era yo. Ya no es tan pronunciado. Que sea para Dios este pequeñito triunfo. Pero que Dios pueda terminar de trabajar y me lleve a la perfección, a la plenitud en Él. Entonces, entendiendo que sanar es un proceso y sanar implica pasar por el pasado, el presente y el futuro, pasar por el corazón cada vivencia, pero verla a través de la cruz. Eso es sanación. Eso es sanar. Y ese pasar a través de la cruz mis dolores implica que cuando yo esté haciendo el examen de conciencia, si el Espíritu Santo me suscita algo especial, que yo pueda decir, bueno, Señor, ¿de dónde viene esto? Y empezar con Él a tener un diálogo profundo. En muchos de nosotros esas llagas no se revelan sino años después, como fue mi caso, porque para mí eso era tan doloroso al inicio de mi conversión que yo no sabía cómo lidiar con mi conversión y con los dolores de esas heridas y verlos también en mi familia. Yo no sabía cómo lidiar con eso. Entonces, ¿Dios qué hace? Por amor a nosotros, vea, pone en pausa y nos dice, vea, pausa a este proceso. Yo lo voy a trabajar internamente. Él hace eso en nosotros por amor a nuestra alma. Y cuando venimos, ya vemos el primer frutico y ya al menos podemos hablar del tema sin ponernos a llorar. Y ese es como un inicio. Y otro inicio, y otro inicio, y hasta que ya finalizas el inicio y ya empiezas en un camino verdadero. Ese es el proceso. La sanación es un proceso. Esté preparado porque lo van a atacar. Y lo primero en esté preparado es que entienda que usted no va a ser santo de hoy para mañana, que es un proceso. La sanación como la santificación, como la plenificación en tu alma, es un proceso y no se da por ósmosis. Pues a muchos santos sí se les da como infuso, como en el alma, como le inyectaron ahí lo que es la gracia que el otro necesitaba. Pero en el común de los mortales, es como yo, se da en un proceso. Y ese proceso es en el que Dios quiere acompañarnos. Cuando tengan una tentación, mejor dicho, prepárese porque en el día, si usted tiende a la ira, entonces va a tener 80 tentaciones de ira. No una, ni dos, ni tres. 80. Si usted tiende a la soberbia, va a tener 80 tentaciones de soberbia. O 100, o 20, o 50, pero no va a ser una. Prepárese. ¿Cómo se prepara? Yo me preparaba con jaculatorias. Entonces,
tenía siempre en toda mi casa, hay altares y hay una cruz y hay un rosario y hay una imagen. Y cuando tenía una inclinación muy fuerte por algo que me había sucedido, yo decía, Jesús, me iba para el altar más cercano y me apretaba los puños y yo decía, Jesús, Jesús, ayúdame, ayúdame, Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Yo hice mía esa súplica del peregrino ruso. Ese es un libro que todos tienen que leer. Relatos de un peregrino ruso. Es un camino hacia la contemplación. Eso es hermoso. Y ahí él decía eso. Jesús, ten piedad. Kyrie eleison. Y cuando se hace muy fuerte la tentación, más fuerte debe ser la oración. Y en mí era solo esa frase, la oración, porque no me salía nada, o sea, a duras penas me salía esto. Pero Dios, a través de esta pequeña y corta oración, Jesús, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí, te lo pido, Señor, ten piedad de mí, con súplicas. Las jaculatorias son un medio precioso y bendito. Yo hice mía esta jaculatoria. Jesús, ten misericordia. A mí me llegan con una petición, una oración, pues no puedo ponerme a hacer un rosario por cada intención que me llega. Pero yo qué digo, en mi interior, muchas veces, Jesús, ten misericordia, Jesús, como si fuera para mí, pero lo hago para el otro. Jesús, ten misericordia. La oración a San Miguel Arcángel es efectivísima. Si nos da para hacer la oración completa, hágala. A mí no me daba. Y hay muchos momentos en los que todavía no me da solo para la jaculatoria, haga la jaculatoria solamente. Jesús, ten piedad de mí, pecador. Jesús, ten piedad de mí, pecador. Y sobre todo esta oración, y más adelante lo vamos a ver en los medios de unión, porque esta oración, por ahora, obedezca, solo haga eso. Bueno, dimensionar el daño que nos han hecho y que hemos hecho a los demás con el pecado de la ira. Yo me preparaba recordando el dolor que a mí me hicieron y que me hizo mi familia, mis seres queridos, intentando amarme, me sometían a través de la ira. Y yo recordaba esos momentos dolorosos que yo vivía y esto me hace abstenerme de yo maltratar, de yo generar un daño. Y recordar también los momentos en los que he dañado a otros. Y yo no quiero que ese daño se perpetúe. Cada vez que tú resistes la tentación por otro momento en que sí caíste, esta resistencia repara su caída. Esta resistencia repara otra caída. Esta otra resistencia repara otra caída. Y así es el camino de la santificación. A punta de resistir el mal, con el bien sanamos lo mal andado. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la primera charla de este camino que decíamos que hay que desandar lo mal andado? Así se desanda, a fuerza de bien, haciendo lo contrario. Bueno, esa es la segunda, prepararse para los ataques. Entender el camino del pecado en mí es lo primero. Lo segundo es prepararse para los ataques de esta pasión de la ira. Y aquí hemos dicho 3 cosas, entendiendo que la sanación es un proceso, con jaculatorias, es decir, lo primero, téngase paciencia, eso es lo que le quiero decir con eso. Lo segundo, rece. Y lo tercero, vaya al pasado, con Cristo, con el Espíritu Santo, pidiendo la intercesión de San José, la Santísima Virgen María, pero vaya al pasado y mire lo que ese vicio y lo que ese pecado de la ira le ha hecho a su alma y le ha hecho a las demás almas. Piense por un instante cuando esté haciendo el examen de conciencia, piense, no solo en su pecado, sino la consecuencia que eso le ha traído al otro. Y eso hace que nosotros vayamos cogiendo aversión con el pecado y que nos alejemos, que nos queramos alejar. Y tanto insiste, que la cadena se rompe. Tanto insiste la gracia que rompe la cadena. Esa fuerza de bien. Bueno, lo tercero es suplicar la gracia a través de los sacramentos. Vaya, confiese el pecado cada que caiga. Si cae diario, confiésese diario entonces. Sandra, es que ¿quién me va a confesar diario? Vea, suplique, cambie de parroquia si quiere. Yo no soy muy de cambiar de parroquia aquí y allá, no. Sino,
de estar como estable con un solo confesor, con un mismo confesor, con un confesor, pero que me dé palo y varilla. Y ahora tengo uno, porque se me fueron, mejor dicho, me quedé huérfana, así como de la noche a la mañana para empezar este proceso de consagración y me quedé huérfana de confesor. Pero el Señor proveyó y me proveyó un confesor santo. A Dios doy gracias. Busquen uno y pídanselo al cielo. Y si no, vaya al confesor de turno. Vea, tengo que confesarme. Y la confesión, una confesión con verdadero arrepentimiento y bien hecha. No se sienta uno a mirar, a ver, qué mal le digo al Padre. No, usted ya va claro. Pim, pam, pum. Y mis confesiones, muchas de ellas, son confesiones de 30 segundos, de 1 minuto, de 3 minutos y mucho. Pero certeras, o sea, hágale. ¿Qué nos da esa agilidad espiritual? La práctica. Confiésese frecuentemente para que coja habilidad. Nadie se hace diestro de un día para otro. Bueno, y el Señor nos dice, este es un pequeñito consuelo y una pequeñita salvedad. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Él no está, mejor dicho, no está diciendo, su sentimiento de ira, su pasión de la ira sirve a mi gloria y yo la he puesto por un propósito. Muchas veces el propósito es mostrarnos algo que nos debe sanar. O el propósito es también hacernos como sentir compasión hacia otro que tiene este pecado. O que tiene otro tipo de pecado, pero ver mi miseria. Eso hace el Señor a través de nuestro pecado. Hace que veamos nuestra miseria. Airaos, pero no pequéis. Significa que yo puedo tener ira. Y eso no necesariamente es pecado. ¿Qué sí es pecado? ¿Qué decisiones tomo yo bajo la ira? Y actuar con sinceridad y pureza de intención en todo. Y esto nos va no solo a alejar el pecado, sino a que cuando llegue nosotros estemos fuertes. En todo busque con sinceridad cuál es su verdad. Eso es la humildad. Este es un camino de humildad aplicado a la ira. Eso es lo que hicimos aquí. Busque con sinceridad cuál es su verdad. La verdad de su historia, la verdad de sus confesiones, la verdad de sus pecados. Busque cuál es su miseria y entréguesela al Señor. Actuar con sinceridad y pureza de intención, buscando incluso en los momentos de pecado la gloria de Dios. Es decir, en los momentos de tentación, la gloria de Dios. Es decir, yo tengo una tentación fuerte de ira. Busque en esa tentación que Dios sea glorificado. ¿Cómo? Venciéndola, venciendo la ira. Busque la gloria de Dios, venciendo el pecado. Hasta aquí llega la charla de hoy. Quedamos en presencia del Señor. Que la Santísima Virgen María y San José custodien los frutos de esta charla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho. Un abracito.